Juguemos Mídeme esto. En este juego, los niños estiman su estatura usando objetos cotidianos del hogar. La estimación, o hacer un cálculo razonable, es una idea muy importante en matemáticas. La usamos para comprobar si los resultados tienen sentido y para tomar decisiones cuando no podemos medir algo directamente. Desde cuántos materiales de construcción podríamos necesitar hasta cuánta comida preparar para un grupo grande. Muchas decisiones dependen de nuestra capacidad para estimar. Para jugar, mídeme esto. Primero reúna objetos que sean todos del mismo tamaño, como marcadores, utensilios, cartas de una baraja o carpetas. Los niños estimarán su estatura con estos objetos. Más adelante, también puede ser divertido usar una cinta métrica para mostrar cómo medimos en pulgadas y centímetros. Para jugar, primero saque sus materiales. Aquí usaré marcadores y diga, vamos a adivinar o estimar. ¿Cuánto crees que mides usando estos materiales? ¿Cuántos deberíamos colocar en el piso para que sean tan altos como tú? Pida al niño o a la niña que coloque tantos objetos como crea que equivalen a su estatura. Luego puede acostarse junto a los objetos para ver qué tan cerca estuvo su estimación. Puede preguntar, ¿qué tan cerca estuvo tu estimación? ¿Mides lo mismo? ¿Eres más alto o más bajo que tu estimación? ¿Cuánto debemos añadir o quitar para que estos materiales midan lo mismo que tu estatura? Una vez que los niños se sientan cómodos con la idea de estimar, también pueden jugar con una cuerda o cinta adhesiva, lo que exige más sus habilidades visoespaciales. Si tiene una cinta métrica, mida la estatura del niño o la niña en pulgadas o centímetros para que se acostumbre a estas unidades de medida estándar. Y no tienen que limitarse solo a la estatura. Pueden estimar y luego medir todo tipo de objetos usando estos mismos u otros materiales. En este juego, los niños aprenden a hacer estimaciones razonables y a comparar el tamaño de distintos objetos. Hablar sobre estas ideas fortalece su noción de cómo los objetos se relacionan entre sí en el espacio. Y, si usan la cinta métrica, también aprenden sobre unidades de medida estándar mientras se divierten midiendo objetos en casa y en el aula.